provocar transiciones electrónicas. Entonces, por eso solamente va a tener como ciertos cambios entre estados vibracionales y rotacionales, y estos van a estar asociados con el estado fundamental, o sea, es cero. Ahí se puede observar del lado izquierdo del diagrama. En medio tenemos la radiación ultravioleta, sí, de derecha ultravioleta, y en medio la visible. Estas ya van a tener más energía, entonces estas se van a mostrar como transiciones de estados fundamentales E0 a otros estados fundamentales. Bueno, a otros estados, perdón. Por ejemplo, a E1 en visible o a E2 en ultravioleta. Estos estados vibracionales van a permitir que se excite la molécula, debido a que se producen transiciones que son necesarias, bueno, van a ser necesarias para que ocurran estos procesos, longitudes de onda más energéticas que la infrarroja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando una molécula interacciona con una onda electromagnética, que aporta una cantidad de energía exactamente igual a la diferencia de energía, el estado excitado de la molécula absorbe en sí la energía que para producir estos estados excitados. Y pueden ser las reacciones. Estas reacciones son con cuestiones de emisión de ondas electromagnéticas, pero también de otra manera se puede hacer con interacciones con enlaces químicos. Aquí se va a utilizar otro método para que se pueda producir esto, para un potencial de energía. Estos aumentan cuando disminuye la distancia por debajo del equilibrio, y va a ser no va a ser un oscilador armónico, sino que va a ser un oscilador inarmónico. A ver si puedo dibujar. ¿Cómo se dibujaba? Ahí está. O sea, estas partes, como se observan, pues son simétricas. Pero en cambio con las reacciones, bueno, con los enlaces químicos y reacciones químicas, puede estar al principio así como normalito, pero en cierto punto van a empezar a hacer esto, se van a cortar. Y va a ser un modelo que ya va a ser diferente y va a ser un oscilador inarmónico. Así como dato extra. ¿Puedes explicarle? Entonces, con todo esto que hemos visto de cuestiones de transiciones rotacionales, vibracional, rotacional, ¿qué pasa con los estados pues, excitados? O sea, ¿qué pasa con estas energías extras que se le están dando a las moléculas? Pues bueno, pasan tres cosas. En primer lugar, tenemos un decaimiento radiactivo, que aquí va a implicar que la molécula elimina su energía extra de excitación bajo una forma de un fotón emitido, o sea, luz. Va a haber un decaimiento, puede ser también por un decaimiento no reactivo, o sea, en la que la molécula transfiere el exceso de energía hacia modos de vibración, rotación y traslación en su entorno. Es decir, va a haber una degradación térmica, o sea, va a ser igual a transferencia de calor o emisión de calor. Y también hay una forma que es un proceso reactivo. Esta va a ser por medio de una reacción química. ¿Puedo explicarle? Y bueno, con todo esto también que hemos visto, pueden ocurrir los fenómenos que pues, son como para la liberación de estas energías de los estados excitados de las moléculas. Aquí implica rotación, estado rotacional y vibracional. Está muy chido, la neta. Tenemos aquí un efecto de fluorescencia y fosforescencia. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo bien chido. Por ejemplo, en esta grafiquita es el estado de 0. Y aquí el estado de 1. Uno. Ok. Aquí va a haber un cambio de energía. Y pues
Bueno, no, perdón, era S0, para que se entienda mejor, y S1. Por acá voy a hablar del otro lado de otra cosa. Entonces, para poder llegar a un estado excitado, va a tener que tener cierta absorción electrónica. Ya estando, bueno, ya habiendo absorbido la energía, o sea, ya estando en S1, para poder regresar a su estado fundamental, va a ser necesario que emita radiación. Y pues esta radiación en cuestión de la fluorescencia, eh, tiene una, bueno, se dice que tiene un tiempo de vida, esa absorción electrónica, de 10 a la menos 9 segundos. Y pues esta energía, esta radiación, se va a liberar en forma de energía cinética o rotacional hacia las moléculas que lo rodean, o sea, más interacción atómica, bueno, molecular. Entonces, cuando el nivel fundamental vibracional es igual a 0, entonces ese uno decae y emite el fotón. Entonces, bueno, para seguir con el siguiente efecto de fosforescencia, tendrá que explicar esto. Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí son estados del spin. Va a haber un estado fundamental singlete, o sea, este va a ser al que corresponde a este estado y a este estado. Mientras que este, bueno, y este, pues, por ejemplo, el spin va a ser 1 y 1. Para este, el singlete excitado va a corresponder a ese estado. Aquí igual va a tener un spin igual a 1, o sea, son iguales. Y para el estado excitado triplete, es un spin diferente. Este va a ocurrir por la transferencia de estado, bueno, por la, ¿cómo se dice? Ay, bueno, va a haber un entrecruzamiento entre los niveles de energía, creo que era así. Entonces aquí va a haber un estado excitado triplete. Y aquí va a tener un spin diferente a 1. O sea, diferente al estado este normal. Bueno, al S1, al S0. Entonces, creo que hice muchos rayones, lo voy a limpiar. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado S0, el normalito, y el S1, el ya excitado. Aquí va a haber un estado T1. Y este T1 es un nivel de menor energía. Y este no va a ser accesible para cuestiones, bueno, cuando va a absorber energía la materia, no va a poder ser accesible. Y esto solamente va a ser posible gracias a las reglas de, bueno, esto no es posible debido a que se prohíben por las reglas de selección, pero eso va a pasar debido a, como ya lo dije, va a nacer por diferentes spines. Y aquí va a haber una liberación de fotones con un ligero retraso debido a esta interacción por diferentes spin. En cambio aquí, como es el mismo spin, va a ser directo. Va a ser una emisión de fotones relativamente rápida. Entonces, ¿alguien me entendió? No. Entonces, ¿puedo explicarle? De manera más sencilla tenemos esto. Estos van a ser los niveles de energía. Y los corazoncitos, vamos a pensar que usó la molécula, ¿no? Tenemos aquí la molécula en un estado fundamental. Si se le emite ondas o radiación UV, aquí ¿qué va a pasar? Como lo dije, se va a empezar a excitar la molécula, se va a absorber la energía de la onda electromagnética y estas moléculas van a migrar a otros orbitales de mayor energía, van a migrar acá. Entonces va a migrar a otro estado y pues va a estar así constantemente, va a ir cambiando. Entonces, ¿dónde está la flechita para dibujar? Entonces, va a ir así.
debido a que es un decaimiento rápido. Y cada vez que vaya bajando su estado fundamental, se van a emitir radiaciones y fotones, o sea, la luz visible. Y es lo que nosotros vamos a poder ver. Entonces, después de librarse, la energía absorbida se va a formar ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, que va a ser igual a la luz visible, y así se va a regresar a su estado basal y repetirse continuamente. En el momento en que esta luz se quita, esta emisión de radiación UV se quite, entonces, como lo dije anteriormente, por las ecuaciones de spines, este es un proceso sumamente rápido, o sea, va a llegar a su estado fundamental muy rápido, no va a haber un punto en el que se vaya a detener. Entonces, al momento que se le quite esa radiación, va a llegar a su estado fundamental y no va a volver a producir luz visible. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí. Vale. Entonces ahora tenemos la fosforescencia. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a estar igual en su estado fundamental, llega las emisiones, se va a excitar, llega a su estado S1, pero aquí, como lo dije anteriormente, va a llegar a un nivel de menor energía, que va a ser menos accesible. Entonces, no va a llegar al estado fundamental de golpe, va a llegar a un estado pues, intermedio. Va a llegar aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces va a ser un decaimiento sumamente lento. O sea, esto va a ser ya cuando hasta le quitas esto, la luz ultravioleta, y se va a producir como efecto. Se va a seguir produciendo. Y este efecto lo podemos observar, por ejemplo, en las estampitas, de esas que teníamos de niños que pegamos en el techo, que eran estrellitas. Pues ahí les emite cierta radiación durante el día y ya en la noche apaga las luces y ya se ve. Y pues esto en sí va a ser por cuestiones del propio material. Un material va a poder ser fosforescente y el otro va a poder ser fluorescente. Esta de fosforescencia también se presenta en cuestiones moleculares o en cultivos. ¿Puedes explicarle? Entonces ahora tenemos el efecto, bueno, la espectrofotometría por fotoelectrónica. Aquí se le va a incidir fotones monocromáticos para que haya una cierta energía. Y esta energía va a ser calculada de esta manera. O sea, por ejemplo, aquí podemos ver la fuente de fotones, va a liberar cierta energía de H por V sobre la muestra. Esta muestra va a reflejar electrones. O sea, como lo que habíamos visto al principio del semestre de efecto fotoeléctrico. Ay, ¿cómo era? Ricardo. ¿Cómo? Tira fotoeléctrico, ¿no? Ok, Sí. sí, eso. Entonces, se van a emitir ciertas cantidades de electrones y vamos a encontrar un analizador de energía que va a detectar cierta cantidad de electrones y así vamos a poder determinar cómo, pues, el tipo de muestra que es. Esto sirve demasiado para cuestiones, para determinar como qué tipo de materiales. Entonces, se va a incidir rayos, se ioniza la molécula, bueno, el ion, y va a liberar electrones. Entonces vamos a tener dos tipos diferentes de esta fotoelectrónica. Vamos a tener aquellos que son UPS, o sea, que utilizan radiación UV, y los XPS, que utilizan radiación por rayos X. Aquí en la UPS se van a ionizar los electrones de valencia, mientras que los XPS se van a ionizar hasta los más internos que pueda tener. Entonces, alguien que me diga cuál es cuál, entre esta y esta. ¿Cuál es UPS y cuál es XPS? Estos son los más internos, los niveles de energía más internos, y los de acá, los más externos. A ver, alguien.
Pues entonces el A son los UPS, ¿no? Sí, Ajá. porque pues son los electrones de valencia. Mientras que pues esto ya abarca toda la molécula porque se está irradiando, bueno, se está utilizando rayos X. Y pues el UPS se estudia para, bueno, se usa para estudiar niveles de energía de valencia y los enlaces químicos y estos que pues caracterizan a cada tipo de molécula. Mientras que los XPS para medición de fotones inducidos por fotones de rayos X. Estos son como ejemplos. Bueno, son fenómenos que aplican todo lo que se está viendo en este tema de rotaciones rotacionales o translaciones. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Bueno, y aquí pues tenemos un ejemplo de cómo hacerlo de XPS. ¿Puedes repetirlo de UP? De UPS y XPS. Sí, ¿cuál era para los más internos? El UPS es por radiación ultravioleta, o sea, es una cierta energía, así como chita. Y XPS es una mayor energía. O sea, la UPS va a ser para ionizar los electrones de valencia, mientras que la XPS, que utiliza radiaciones de rayos X, se va a extender hasta los electrones más internos, los niveles de energía más internos. ¿Sí? Gracias. Bueno, ya como para concluir estos temas, podemos, la importancia de aprender y entender estos temas es porque, como ya hemos dicho, por ejemplo, con las fuerzas intermoleculares, de las diferentes interacciones que tienen las moléculas, nos permiten dar diferentes características o propiedades de cada compuesto que lo hace ideal para diferentes como aplicaciones en las que nosotros queramos, bueno, nosotros queremos utilizar estos compuestos. Y pues sabemos que cada interacción da cosas diferentes, como lo estábamos viendo con el agua. Sí, o sea, conocer como todo en general, como vimos, pues todo está relacionado. Conocer las fuerzas intermoleculares, los estados de rotación y vibración y las transiciones entre los niveles, pues nos ayudan bueno, es información crucial para pues comprender la estructura de las moléculas y poder identificarlas. Esto también pues se usa como para eh, conocer de qué están compuestas, por ejemplo, las estrellas y la atmósfera de otros planetas, ya que para esto se necesita, por ejemplo, un cuerpo que emita pues la luz, el cuerpo que se quiera analizar, que es como, no sé, como un planeta o una estrella, y pues nosotros en un extremo para poder ver que de esa energía el cuerpo está absorbiendo o emitiendo y así poder identificarlos. Incluso pues hay, con la espectroscopía se ha podido lograr conocer compuestos que ni siquiera están en la Tierra. Entonces sí está muy, muy interesante. Fin. Ok. ¿Preguntas? Pregunten. ¿Cómo qué elementos se han descubierto gracias a esto? O sea, que no hay en la Tierra. ¿Cómo? Es que ahorita Irving dijo que gracias a estos pues, han descubierto muchas cosas, que aquí en la Tierra pues como que no se pueden ver. Entonces me picó la curiosidad de como qué cosas. O sea, no sé muy bien el nombre, pero o sea, con su espectro de energía de absorción, pues podemos ver que pues compararlo con los compuestos que hay aquí en la Tierra, no, ninguno es igual a los que hay aquí. Entonces, así como como te diría, un compuesto así como tal, pues no sabría decirte.
pero pues si quieres lo investigo y te lo digo más al ratito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Piensen, hay mucho material. ¿No? Bueno, aquí viendo esta diapositiva a mí se me ocurre una. Aguanta. Es más, pregunta tú. No, no, doctora, primero sé porque lo que iba a preguntar creo es de antes, entonces. No, adelante. Bueno, es que se me pasó la diapositiva que decía 3 aspectos que pasaban cuando se pierde como la energía de un estado electrónico, que dijeron 3 puntos. Después. Eso, ¿no? Ahí sí, eso mero. Me perdí un poco en los últimos 2 puntos. Ok. En el 2 va a ser un decaimiento no radiactivo. Aquí la molécula va a transferir el exceso de energía hacia los modos de rotación, vibración, traslación. Y este cambio va a generar una degradación térmica que convierte esta energía de excitación de movimiento, o sea, la de rotación, vibración, traslación, a un movimiento térmico hacia el exterior. O sea, va a ser un intercambio, transferencia o emisión de calor. Y el 3, que es un proceso reactivo, o sea, como su nombre lo dice, reactivo, es un proceso el cual con este exceso de energía va a poder llevar a cabo transformaciones químicas. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Se me olvidó decir algo. Bueno. Ya. ¿Qué pasó? No, es que me faltó decir que pues en este efecto de fluorescencia y fosforescencia, pues está el efecto de luminiscencia a causa de estos efectos. Y que pues es por una pérdida del exceso de la energía, pues lo emite por medio de un fotón y puede ocurrir desde niveles vibracionales más bajos del estado singlete excitado, o sea, como el... ¿Puedes picarle tantito para atrás? No, para adelante. Allá, no, atrás. Ahí. Aquí se obtiene como niveles vibracionales desde el estado singlete excitado, o sea, el S1, hacia cualquiera de los niveles vibracionales del estado fundamental. Y así se va a producir la fluorescencia. Bueno, y ahí se da la fluorescencia, pero se va a emitir la luminiscencia. Y en el lado de la fosforescencia, desde el nivel vibracional más bajo del estado triplete hasta cualquiera de los niveles vibracionales del estado fundamental, se puede originar la fosforescencia y así la luminiscencia. Y ya se ve aquí el efecto de emisión de ondas visuales. Y ya. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, maestra, una pregunta como que para usted, porque, bueno, no sé si mis compañeros sepan, pero si la quimioluminiscencia puede llegar a vibrar igual que la luminiscencia así normalita. ¿Quién sabe? Cha. ¿Quién sabe? Pues no sé, habría que ver las energías. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? No, nada. Nomás me ocurrió si podían llegar a vibrar igual.
Pues lo mides en función de la longitud de onda que emite, ¿no? Si estás Pues sí. hablando de algo que es luminiscente, ¿cuál es la característica principal ahí? La frecuencia de emisión de la onda. Si lo tomamos desde esa perspectiva, puede que sí. Me quedé pensando en lo de los puntos cuánticos. Bueno, en esa aplicación en donde puedes utilizar las ciertas moléculas, bueno, ciertas nanopartículas, como para ubicarlas en, no sé, en alguna región específica del cuerpo y luego puedes hacer que emitan radiación en cierta longitud y te sirve como un marcador. ¿Se han visto eso? No. No me acuerdo ahora el nombre correcto. ¿O alguna vez que han ido a que les hagan una radiografía, les dan un líquido a beber antes de hacerle la radiografía? ¿Tampoco? El contraste. Eso, el contraste. Siempre se me olvida cómo se llama. ¿Cómo funcionará eso? ¿Para qué te lo dan? Pues me sé el de supongo que ha de funcionar igual que el de la resonancia magnética atómica. Yo creo que sí. Pero no sé cómo, bueno, ustedes me dirán mejor cómo funciona o para qué lo quieres. ¿Para qué te lo dan? Solo sé que es como para que reaccione, no sé bien con qué reacciona, pero hace que veas cosas que de otra manera no puedes ver, como contrasta con la imagen al hacer la radiografía o así, pues puedes ver como un área o algo que no se vería de otra manera. Ok, entonces es específico para la longitud de onda con la que está siendo radiado. Entonces, eso nos lleva al gráfico este que nos mostraban, donde están el V, los rayos X y no me acuerdo qué otra cosa, donde veías que diferentes longitudes de onda promueven a lo mejor transiciones electrónicas o nada más vibraciones o nada más tal o cual cosa. En la última diapositiva donde estaba lo del XPS y el UPS, ahí. ¿Cómo para qué querrías usar o para qué querrías saber qué pasa con los electrones más internos? ¿Para qué harías XPS? Estoy pensando. Pues por lo que también acaban de decir, también sería por eso. Por ejemplo, por algo se hacen las radiaciones, bueno, las tomografías que usan rayos X. Y pues por lo general nada más se observa como así al 100% por los huesos, por los enlaces que tienen las moléculas que forman los huesos. En cambio, pues el resto del cuerpo principalmente está formado por agua. Y como lo dije anteriormente, a veces puede ser como invisible para poder como para que se pueda observar este cambio de energía. Entonces, podría servir esto de XPS con lo que acaba de decir también de que utiliza estas sustancias inyectables para las tomografías, para que se puedan ver así como
bueno, se inyecta como cierto material que fluorescente, por ejemplo, que al emitirle esta radiación pueda emitir pues ese tipo de longitudes de onda. No sé. Ok. Incluso también, bueno, yo he leído que lo utilizan como para utilizar diferentes tipos de materiales, especialmente como cerámicos o algunos semiconductores, para saber cómo se van a comportar ante ciertas, como ciertos estímulos o ciertas situaciones, y a partir de eso también modificar ese material como para la aplicación que se desea utilizar o para las necesidades que se necesiten de ese material. Para eso también he checado. Ujú, sí, también. Sí, es mucho caracterización de materiales. Entonces, bueno, de aquí yo creo que lo que se puede destacar es de todo lo que pusieron de movimiento rotacional, vibracional, translacional, etc. Es que todo eso está asociado a una energía. Entonces las moléculas serán sensibles. No todas van a tener los mismos tipos de movimiento. Ya pusieron ahí lo ¿de qué era? Del benceno. 30 modos de vibración y que de esos nada más tomabas 20. Entonces, cuando se selecciona una técnica de caracterización o una espectroscopía, es importante saber en qué región de energía, en qué región, en qué frecuencia trabaja, para saber si el material que quieres caracterizar va a responder a esa longitud esas longitudes de onda que lo vas a someter. Si esa técnica de espectroscopía te va a servir o nada más vas a perder el tiempo. Si te va a dar la información que estás buscando o necesitas otra técnica. Entonces, esto ha ido más que nada por ese lado. Ver que cada material tiene como una huella, un patrón, pues sí, un patrón específico. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia?